Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el objetivo es impulsar el contenido en español entrevistando a expertos. Hoy día tenemos como invitado especial a David Encinas. Él es arquitecto técnico, él es nativo de España, Madrid, y hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante y es sobre los mockups a nivel de todo lo que son las clases de test. Tiene una presentación bastante interesante que nos va a compartir además. Así que bienvenido, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sara? Muchísimas gracias. Nada, todo bien. Con el calorcito del verano, pero bien. Nos hemos ido de vacaciones Sí, ya, o sea que las energías cargadas. así es, sí, el calor acá está fuerte. Siempre lo pienso, lo digo, lo comento yo soy del Caribe y para mí 40 grados no era nada, pero no sé si es la edad, si es el qué, pero Dios mío, yo ya no puedo con estos calores. Pero sí, estos calores acá en Madrid están muy fuertes, Tan así que fuertes, tan bueno, fuertes. están fuertes. Pero bueno, David, aquí una de las principales dinámicas que tengo en el podcast, antes de entrar en materia y hablar sobre los tópicos que vamos a hablar, sí me gusta que los oyentes conozcan a nuestros entrevistados. Entonces, cuéntanos un poco tu historia y cómo llegaste al ecosistema de Salesforce. Muy bien. Pues nada, yo terminé la carrera de informática superior, empecé a trabajar en una consultora. Entiendo que como muchísima gente. Ahí, bueno, pues empecé a hacer mis primeros proyectos, sobre todo con lenguaje de programación Java y demás. Como cliente, bueno, estuve en un cliente de banca bastante fuerte que tenía todo, casi todo basado en Java. Y bueno, por allí en un momento salió la oportunidad de ir a Estados Unidos. ¿Vale? Yo ya llevaba como 5 años o así en la empresa, y ya llevaba mi equipito de personas y demás. Y bueno, apliqué, salió la oportunidad, me fui a Estados Unidos y me fui allí un poco ya a empezar a ejercer ese rol, ¿no? de arquitecto técnico enfocada a la tecnología Java. Lo que pasa es que es cierto que como a mí me gusta mucho pues bichar, ¿no? Probar cositas y demás, el tema, por ejemplo, de la integración continua, el release management, todo esto, digamos que no es que era un adelantado, pero que sí que me gustaba un poco estar a la última. Entonces, cuando tampoco sonaba demasiado, yo ya estaba ya metido con Jenkins, el tema de Git, GitHub, GitLab, ya lo tenía un poco metido en vena. Y estando en Estados Unidos, que los Estados Unidos no es casualidad, estando allí, uno de los directores de mi empresa tenía proyecto y estaban trabajando con Salesforce. Y siempre me decía, joder, David, a ver un día cuando te vienes para acá nos echas un vistazo a esto de Salesforce porque los despliegues son un poco tediosos, tenemos varios equipos trabajando, despliega un equipo y piensa lo que ha hecho el otro, luego la cobertura no se cumple y tal, entonces tenemos que ver cómo organizamos todo esto. Y, y bueno, o sea, no es que estuviera ocioso, pero como soy curioso, pues ahí empecé a echar orillas con ellos, empecé a un poco a interesarme sobre Salesforce, luego me comentaron, ostras, pues mira, vamos a pagar unos vouchers si te quieres certificar, ¿por qué no? Y total, que ahí en Estados Unidos me certifiqué de un par de cosas, obviamente sin tener experiencia en Salesforce, no iba a decir que sabía ni que era administrador de Salesforce ni nada de esto, pero bueno, dije, bueno, pues veremos qué pasa con todo esto. Y, y ya cuando iba camino de volver, lo pensé, dije, joder, si es que al final le he echado horas a esto de Salesforce, aunque sea con inteligencia y tal, digo, ahora cuando vuelva a España, porque estuve unos 3 años y medio o así en Estados Unidos, digo, voy a hablar con la empresa, le voy a decir que me quiero focalizar en el mundo Salesforce. Entonces, bueno, pues llegué a España, me fui directamente a la rama de Salesforce. Y es verdad que aunque no tenía un background de Salesforce bastante importante, pero sí que es verdad que el background a nivel de proyectos, porque luego a nivel de integraciones, entender servicios con los que te integras, gestionar los requisitos de cliente, todo esto da igual prácticamente, ¿no? La tecnología o la plataforma en la que tengas un poquito más de conocimiento. Eh, entonces, bueno, ahí empecé a trabajar en proyectos de Salesforce, me empecé a curtir bastante más. Y salió la oportunidad, bueno, salió la oportunidad, como que tenía ganas de probar el trabajar en cliente final, empecé a aplicar a distintos procesos de selección y de allí pasé por Orange, que tuvo un proyecto así rollo startup, era una ramita chiquitita dentro de Orange y tenían Salesforce. Y digamos que mi jefe por aquella época también era muy
buscar la excelencia, ejecutar buenas prácticas, hacer desarrollos que fueran muy escalables, muy reutilizables, que yo al final siendo arquitecto de Java todo lo que hacía era pues eso, componentes reutilizables, componentes que se pudieran utilizar en más de una aplicación y demás. Entonces, como que hicimos match fuerte y los dos estuvimos de acuerdo en algo tan sencillo y tan complicado a la vez, de decir, mira, si queremos ser un proyecto de Salesforce bastante tecnólogo, es decir, con bastante calidad en la parte de tecnología, tenemos que traer perfiles a proyectos que sean muy técnicos, ¿no? Que sean muy tecnólogos. Entonces, ahí, la verdad que el proceso de selección nos llevó tiempo, pero al final conseguimos montar un equipo de 6 7 8 personas súper potentes que enseguida se subieron al carro de esta filosofía de buenas prácticas y demás. Y, y bueno, pues ahí fue cuando empecé a trabajar, empezamos a utilizar Enterprise Pattern, empezamos a moquear los tests, los tiempos de despliegue ya para nosotros eran importantes porque al final hacemos releases cada semana y al final una release es un hito, ¿no? Dentro del proyecto interesante, es un marrón para el que tiene que llevar a cabo la release, entonces, joder, si conseguimos que el marrón en lugar de durar 1 hora y media o 2 o lo que sea, se reduzca lo máximo posible, mucho mejor. Entonces ahí pues pasamos de no cuidar demasiado los test y que tuvieran cobertura y tal, a decir, vamos a ponerle foco. Y hay un poco la obsesión, ¿no? Por moquear los test y mejorar un poco el performance y los tiempos de ejecución. Vale, perfecto. Y es decir que tú sí estudiaste sistemas, me imagino, no, no fue como que Sí, estudiaste idiomas y, ok, ok, no, no, me ok. defiendo con el inglés, pero no estudio idiomas. No, bueno, es un ejemplo, pero Ya, ya, ya. algo enriquecedor del ecosistema. Y te puedo decir que, no sé, un 75-80% de las personas que están en el ecosistema se reinventan de carreras de odontología, enfermería, Mm, abogado, idiomas, filósofos. El otro día entrevistaba a unos chicos de un programa de Salesforce que mm, lleva un Salesforce MVP en México, que en una universidad enseña Salesforce. Y uno de los chicos había estudiado física cuántica o física no sé qué, y era para que como veas. que, y ahora trabaja en Salesforce. A veces siempre pregunto, como para seguir ahí evaluando mi estadística de cuántas personas son de que estudian ingeniería en sistema, que en mi caso también es igual, yo estudio ingeniería en sistema, yo no me, yo digo que Salesforce me reinventó más como profesional actual y persona, más que como carrera Ya. específica. Sí, sí, pues Entonces, entonces ahí bueno. vamos de la mano tú y yo, Sara. Entonces, perfecto. Bueno, David, algo que tengo en el podcast es que hay de todos los niveles de experiencia. Entonces, siempre me gusta también partir un poco con lo que es la base en las preguntas. Entonces, basado a eso, hablemos de qué es un mock y por qué es importante en las pruebas unitarias. Ujú. Vale, pues digamos que a nivel de testing en Salesforce puede haber distintos planteamientos. Al final, lo que sí que tienes que hacer sí o sí en Salesforce es cubrir este 75% de cobertura, ¿no? Que todos conocemos en lo que es la parte de Apex. La parte de Flow creo que es configurable, si no recuerdo mal, y lo puedes desactivar incluso, o sea que puedes hacer trampas y desplegar sin ejecutar test. Pero bueno, digamos que para conseguir este objetivo, que es obligatorio, y luego el objetivo de pues, buscar la excelencia, la calidad, asegurar que todos los caminos están controlados y que el resultado es el esperado, digamos que tienes varios approaches. Tienes approach de quiero pasar por toda la línea de código, me da un poco igual comprobar si el resultado es el esperado o no. Paso por toda la línea de código y no me importa si por la misma línea tengo que pasar 200 veces y el performance de test no es óptimo y validas que el resultado es el esperado. O tienes una opción de por cada línea de código solamente quiero pasar una vez o las menos veces posibles y para esto lo que hago es estructurar el código en capas y cuando yo testeo una capa superior, el código nunca va a llegar en esa ejecución a la capa inferior. ¿Por qué? Porque esa capa inferior para hacer test unitarios, digamos, de la capa superior, lo que hago es la moqueo. Es decir, genero un servicio dummy al cual cuando llame no va a gastar tiempo de ejecución o no va a gastar apenas tiempo de ejecución y te va a devolver una respuesta predefinida. Por poner un ejemplo, si quieres llamar a un servicio que, por ejemplo, me hace una llamada a un endpoint externo, en lugar de hacer esa llamada al endpoint externo, ¿qué se hace en Salesforce? Se moquea la respuesta de ese endpoint externo. Pero hay que en lugar de moquear la respuesta,
digamos que moqueamos esa capa, ¿no? La capa de Se capa. servicio, la capa de REST Client. Entonces, el tema, como lo suelo enfocar yo, es hay que moquear la capa hija cuando estamos testeando la capa padre. Entonces, solamente voy a pasar por la línea de código de la capa padre, que es justo este es unitario que estoy llevando a cabo, ¿no? Estoy testeando en ese caso. Entonces, Ok. básicamente es no pasar y repasar por la misma capa de lógica eh, para cada uno de los distintos tests. Claro, porque dijiste algo importante, es cubrir lo del coverage que nos piden las clases de test, pero yo siempre digo, no es cubrirla por cubrirla, Eso es, es cubrirla con calidad, ¿ok? claro. Porque muchas veces hay clases de test que tú dices, madre mía, la estás haciendo por hacerla en vez de aprovechar lo que realmente el valor que te genera la clase de test para validar Sí, tu código, ¿no? Y lo que estás haciendo. claro. Y ahí al final, o sea, un poco el por qué yo también lo planteo así es, al final, lo que cuesta poco, digamos que no se le suele poner tanto cariño en mantenerlo. Entonces, cuando no tienes que cuidar estos test, hacerlo fino, hacerlo bien, seguramente que toda la línea de código que tires o todos los flujos que desarrolles, a salirte muy barato, como que no le pones tanto cariño porque luego el cambiarlo no te exige nada más que mover una cajita de flow y tal, pero no te deja cambiar ningún test. Entonces es mucho más sencillo. Entonces, o sea, al ser restrictivo con este 75%, creo que es importante cuidarlo mucho porque luego cuando te dejas hacer un cambio puede ser un dolor inmenso o puede ser algo como súper fino y que no sea bloqueante para el negocio, ¿no? Que al final todo Claro. repercute en los tiempos de entrega, ¿no? De valor al negocio. Claro, y ahí es cuando vamos y entramos al problema de, no, ¿qué es más importante, el time to market o la calidad? Y para mí los dos son importantes, Ujú. pero con una lógica y un equilibrio. Porque a lo mejor, como tú dices, te cuesta poco, pero como te cuesta poco, tampoco le pones cariño, Eso sí, te es, estoy dando el time to market, pero el no, a mí me gusta decir, el no problema de hoy es el problema de claro, mañana. claro, Entonces, y al final, los baratos sale caro. sí. Y ese Yo, dicho es para todo. yo por eso, cuando llegan peticiones de negocio, yo siempre intento plantearlo de la siguiente manera. Ok, voy a diseñar de una forma estratégica, es decir, así de ancho, o sea, quiero una solución que me pueda cubrir todas estas opciones, aunque de momento solamente me hayan pedido esto y saque esta solución táctica, o me han pedido esto, pero lo faseo hasta que llego a ese porcentaje, ¿no? De lo que me han pedido, pero vamos a pensar que puede llegar a complicarse la cosa. Obviamente luego siempre puede haber casos en los que no caigas y tal, pero cuanto más intentes cubrir a nivel estratégico, que no quiere decir que lo tengas que desarrollar o que lo tengas que implementar tal cual, pero sí que en el análisis, en el diseño, easy, y vayas metiendo posibles casuísticas que se pueden dar, obviamente relacionadas con tu negocio, ¿no? O sea, al final casuísticas son infinitas si quieres, pero darle una vueltecita más de tuerca, yo creo que puede ser algo que al principio cueste, pero luego a la larga agradezcan, ¿no? Exactamente, es que al final es salirte de la caja muchas veces y todos pasamos por ahí y a veces nos puede pasar con un requerimiento y con otros no. Depende de tu día, de que, oye, realmente acostumbrarnos y que sea buena práctica, sea natural de ir más allá y de que realmente lo que tú estás diciendo, o sea, sea escalable, porque hoy me estás pidiendo esto, pero igual tengo que pensar qué pasa si me pides más Claro, cosas el día de mañana, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta mucho cuando tú mencionas lo de los componentes reutilizables, que no tengas que estar creando sí, componentes, cuando ya puedes tener algo ahí construido, lo puedes sí. reutilizar, mantienes una estructura, mantienes el performance, y bueno, una serie de cosas que bueno, tú eres el que nos vas a explicar hoy. Entonces, Otro día podemos hablar de componentes reutilizables que tenemos también por ahí. Muy claro. chulos. Sí. Vale, perfecto, David. Entonces, hablemos de, bueno, ya nos has estado contando un poco cómo haces lo de las capas y todo esto, pero cuéntanos un poco más a detalle qué es la arquitectura por capa y cuál es su beneficio también. Dice que nos tienes por ahí una PPT preparada. Sí, sí, sí. Eh, vale, para la PPT lo pongo en modo presentación y comparto pantalla y ¿te parece? Sí, sí, sí. Ok. Lo único que tengo dos pantallas, comparto únicamente la PPT o como Creo lo... que no te pierdo. Probemos. A ver. A ver. Vamos a ver. Aquí está. Vale. Confírmame si se ve.
Ya te digo. Sí, está perfecto. Vale, vale. Pues nada, os voy contando un poco de lo que yo, o sea, esto es una arquitectura en capa, un poco con mi concepto, todo esto obviamente puede variar, ¿vale? Pero os cuento un poco mi filosofía. Al final, digamos que verticalmente he definido como cuatro elementos principales, ¿vale? Uno sería la capa más externa, la que está más expuesta a, a la parte de interfaz de usuario, ¿vale? Pues aquí tenemos elementos como la Quick Action de Salesforce, componentes Aura, Lightning Web Component, Visual for Page, o ScreenFlows, ¿vale? Que esto directamente son elementos del UI. Aquí UI. tendríamos su capa controladora, ¿vale? Que si no todo, la mayoría de estos componentes sí que suelen tener una capa controladora. Y bueno, estas dos capitas que se ven aquí son capas cross, que no corresponden exactamente únicamente a experiencia de usuario, sino que son cross y reutilizables por las distintas capas. ¿Vale? Luego, siguiendo un poco con las líneas verticales, la siguiente capa, que creo que es muy destacable, sería la capa de operaciones de ML, o sea, todo lo que viene siendo inserciones, actualizaciones, borrado de registros, o sea, todo lo que viene siendo actuar directamente con registros, sería esta capa. Al final aquí tenemos lo que todos conocemos, ¿no? Los triggers, ¿vale? Que antes teníamos únicamente triggers en Apex, ahora tenemos los trigger flow y los process builders que se van a explicar. Pero bueno, aquí están representados porque todavía hay muchos proyectos que seguimos Gracias a teniendo Dios. Process Builder. Y Proyectos y paquetes. sí, sí, Pero, sí, desde luego. Y luego es verdad que como desde un flow puedes llamar a otros flows, pues he querido representar aquí los flow triggers, ¿vale? Y luego flows que no serán screen flow, pero que pueden tener su lógica, ¿vale? Que sería esta capita que hay aquí, ¿vale? Y luego, yo siempre suelo utilizar una capa invocable, ¿vale? Y una posible capa queuable, ¿vale? Pues en función de las necesidades, a veces que, ¿para qué generamos la capa invocable? Pues si tenemos que llamar a un servicio desde un domain para hacer una llamada REST, pues lo hago desde un invocable que te abre un future, un nuevo hilo, y así ujú, digamos que los límites los aligeras. lo ligero. Mm. A nivel de capas verticales, lo siguiente serían, bueno, operaciones de sistema que le llamo yo, ¿vale? Pues procesos batch o procesos schedule, ¿vale? Y por último, pues interacciones con sistemas externos que suelen ser las capas REST. O bien porque, o sea, o bien capas REST que pongamos nosotros, que, bueno, principalmente capas REST que ponemos nosotros, que digamos que otras aplicaciones, otras plataformas van a consumir, fuera de lo estándar de Salesforce, fuera de estos Te voy a servicios que preguntar. Salesforce expone, Ok. ¿vale? Que sean super custom, ¿vale? Por necesidades de negocio y tal. Luego, en esta slide, veis muchos puntitos así más oscuritos, ¿vale? Aquí digamos que serían los lugares o las capas en las cuales, en muchos casos, puede ser que tengamos necesidad de hacer operaciones de ML. Vale, pues tú en un controlado puedes tener la necesidad, por ejemplo, de llamas a un servicio de catastro que te va a dar la referencia catastral de una vivienda y cuando te devuelve la referencia catastral la quieres guardar en el registro de cuenta, contacto, donde sea, ¿no? Pues puede ser que en el controller tengas esa necesidad. O bueno, en los process builder porque puedes actualizar registros relacionados en los after trigger, porque en los triggers, en los before trigger, sí que puede ser que tenga sentido que actualices el registro en cuestión, ¿no? O sea, que normalices campos o que regularices cierta data antes de que se Se guarde la guarda. información en el registro, pero luego puede ser que en el after sí que quieras actualizar elementos relacionados. Por ejemplo, se cierra una operación y quieres actualizar un campo que es calculado a través de código Apex de la cuenta vinculada a la oportunidad, ¿no? Pues, eso lo solemos hacer, ¿no? en el after, ya sea a nivel de Apex o sea a nivel de Flow. Y bueno, pues digamos que estas capitas que tienen puntitos son donde se ejecutan eh, operaciones de ML. ¿Y por qué digamos que yo lo quiero destacar? Porque al final, en las operaciones de ML, cuando tenemos que testear, es donde se va el tiempo. Porque si una operación de ML obviamente no tiene ningún trigger, ningún flow, ningún process builder vinculado, seguramente sea bastante rápida. Pero si tiene trigger, flows, distintas capas ya en las cuales tiene cierta lógica, a la larga, según vaya el proyecto evolucionando, es donde el tiempo de CPU y el número de operaciones de ML y demás
donde va a ir creciendo y donde va a escalar, no te digo exponencialmente, pero va a ir incrementándose según vaya el proyecto evolucionando. Entonces, estos puntitos son importantes por eso. Y a nivel de estructura de capas, no sé si la gente está familiarizada o no, pero yo utilizo en muchos casos Enterprise Pattern, ¿vale? Y todas estas operaciones de ML, digamos que se ejecutan no con un insert o un update, sino se ejecutan a través de una capita que está aquí cross, que es el unit of work, ¿vale? Que aparece aquí en esta parte blanquita. Y eso se puede moquear. Gracias a que tenemos esta capa de Unit of Work, que es común para todas estas operaciones, lo podemos moquear. O ya al menos uno de los beneficios que le saco es que se puede moquear. Ok. Luego teníamos una capa de servicio. Pues, para cualquier tipo de registro puede tener, ¿no?, su servicio vinculado y una capa de REST client para hacer llamadas al exterior. Entonces, esta es un poco la arquitectura de capas que yo tengo montado. Y en esta parte cross, aparte de Unit of Work, que he comentado antes, que es interesante, una capa que, como hace 6 meses, un año, dándole vueltas a la cabeza con un compañero de mi empresa, dije, ostras, estaría súper interesante que muchas de las operaciones que trae Salesforce de caja, como por ejemplo, a través de Apex, pueden hacer feature management, .check permissions. ¿Para qué? Para comprobar si el usuario que está ejecutando esa transacción tiene un custom permission X. Entonces, eso, cuando vas a ejecutar los test unitarios, si yo lo ejecuto con un system admin, puede ser que tenga los permisos, pero de cara a los test unitarios, a lo mejor quiero lanzar toda esa lógica con un Ok. usuario que tiene permiso o que no lo tiene. Entonces, si yo me quiero una capa moqueable y en la capa y cuando lo moqueo digo, ahora tiene permiso y ahora no, soy capaz de cubrir todos esos escenarios. Y digamos que no me ato a los permisos que tenga el usuario ejecutor del test, sino que el propio test, cuando se ejecute, cuando se desarrolle, lo que tengo que definir en el test es, y cuando pregunte que si el usuario tiene el permiso realizar la llamada externa, ahora voy a decir que sí. Y en el siguiente test, ahora voy a decir que no. Entonces, esa capa es muy interesante porque te permite todas las librerías propias de Salesforce, digamos que le metes una capa padre por encima, la recubres y haces que puedan ser moqueables. Entonces, con eso, o sea, te abre un abanico de posibilidades inmenso porque todo es moqueable y no tienes que, por ejemplo, crear un usuario que tenga este permiso y luego con ese usuario hacer un ranas de test para simular que el contact center está realizando la transacción. Tú ejecutas el usuario normal, lo único que cuando compruebes si es un usuario de contact center, en algún caso vas a decir que sí y en otro vas a decir que no. Y en base a eso, el test va a ir por un lado o por otro. Mm, Está Y interesante, sí. esa capa es súper interesante, que aquí la tengo yo llamada como system, porque digamos que son System. métodos que sobrescriben, por así decirlo, que recubren métodos genéricos de Salesforce, de Apex. Ok, de Apex. Eso Perfecto. es. Y luego, bueno, por último Ok. lo he comentado, la capa selectora, que bueno, pues en lugar de tener queries por todas las clases sueltas, pues tener una capa selectora para Kernel, otra para Contact, otra para Opportunity, otra para, aparte de que te da orden en el código, pues lo tienes todo centralizado de una manera mucho más sencilla, ¿no? O mucho más, no te digo sencilla, así mucho más eficiente a la hora, ¿no?, de realizar cualquier cambio. Vale, pues ¿qué selector es? El selector que me da las cuentas con los campos de los que sean. Pues es una query que te devuelve la cuenta con los campitos de información de email y teléfono. Bueno, pues eso es una query con los campos de email y teléfono. Ahora quiero una query con todos los campos de tipo rollup para ver cuántas oportunidades tengo ganadas, perdidas y tal. Bueno, pues esa es la query de los tipos de rollup. Y cada vez que necesite esa query, no tengo que escribirla de nuevo. Ya cojo, me voy a la capa selectora y llamo ese método. ¿Y qué pasa cuando son queries a lo mejor más específicas? Bueno, o sea, Muy con puntual. Cuando, por ejemplo, claro, una query muy puntual de algo nuevo, la idea es agregar a la capa, a la selectora o sí. la agregas directamente en Apex. ¿Cómo harías ahí? Eh, a ver, yo aquí lo que suelo hacer, porque al final una vez que lo tienes montado, un poco por mantener la homogeneidad de todo Ajá. esto y por permitir que sea moqueable, que al final Ujú. lo de moqueable, estas cajitas que están blancas, digamos que están aquí marcadas como que son capas moqueables,
y luego te puede ahorrar tiempo en los tests, ¿no? Entonces yo siempre, aunque sea una query muy sencilla, lo que hago es creo un método que sea descriptivo de lo que me va a devolver la query y me creo una query nueva. ¿Que es una query que a lo Ok. mejor solo se utiliza en un caso? Ok, solo se utiliza en el caso, igual no es lo más óptimo, pero luego cuando vayas a ejecutar el test, vas a poder ejecutar el test sin tener que realizar la query per se, porque pueden mover el resultado devolviendo 1000 registros, un registro, ningún registro, eh, ¿sabes? Entonces te va a dar mucha más ventaja a la hora de desarrollar los tests y por tanto te va a dar esa aceleración, ¿no? A la hora de entregar valor. Vale, Al perfecto. principio hay que aprender todo esto, que esto lo cuento yo como que de minuto cero ya es todo fácil. No, hombre. O sea, necesitas un proceso de aprendizaje, pero una vez que ya tienes montado una capa y tienes los test para cada una de las distintas capas, luego esto ya es una churrera de desarrollar con esta metodología. Y una cosa, David, y cuando ya son orgs que ya tienen 7, 10 años, Ujú. mm, para poder implementar estas capas, ¿qué recomiendas? Porque esto se puede hacer, esto quedaría perfecto, ciertamente, en una Sí, org que está partiendo, tienes el momento de hacerlo todo bien y aprovecharlo, pero en estas org que ya tienen tantos años y que ya tienen código, ¿qué recomiendas? vale. A ver, o sea, está el típico dicho, ¿no? De si ya funciona o si funciona, no lo toques, ¿no? Ajá. Ujú. Pero yo digamos que también porque yo confío mucho en mis skills y es verdad, Y en, confío y mucho en en mis lo que has skills armado, está y bien. Tú si, tienes que y creer en ti, si, si no. claro, y si tengo un equipo conmigo, confío mucho en que podemos comunicar lo suficientemente bien como para poder splitear la tarea tanto como sea necesario, pero digamos, empezar a coger un rumbo. Entonces, si yo tuviera una org antigua y quisiera meter esto, obviamente, lo que te decía, ¿no? Voy a ir a una solución estratégica, que es llegar a tener toda esta estructura de capas, pero voy a ir por partes. Voy a ir por soluciones tácticas. Pues, por ejemplo, en el Q1 voy a intentar que todas las queries moverlas a una capa selectora. Eso al final no tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Porque coger queries y moverlas a una capa selectora es crear la capa, meter la query nueva o meter tantas queries nuevas como sean necesarias y cada vez que tengo que invocar esa query, hacerla a través de la capa. Entonces, eso digamos que no tiene demasiado riesgo. Entonces, quizá que empezar por la capa de selectora es muy fácil. Que en la capa selectora, cuando estás desarrollando, necesitas que la query te devuelva o te filtre un campo o no en función de, no sé, del perfil o de tal. Pues a lo mejor dices, ostras, pues ya voy a aprovechar y meto la capa de sistema. O empiezo a trabajar en la capa de sistema, que es esta otra que está aquí. Luego, Que otra esa es la capa, que, perdona, y la capa de sistemas es la que habla de lo de los permisos, ¿no? claro, sí, esa capa es la de los Ok, permisos. Entonces, esa capa, cuanto antes la metas en la ecuación, porque tú la puedes meter, la puedes desarrollar y luego empezar a utilizarla poquito a poco. No hace falta que sea un Big Bang. En la selectora claro, tampoco. Pero el tema es, venga, pues voy a empezar, y cuando me haga falta una operación de esta de sistema que comentaba, un feature management, un network, punto, lo que sea, ahí digo, venga, pues voy a meter la capa de sistema, cuando te vaya haciendo falta. Y poco a poco, digamos que vaya creciendo. Otra capa que es bastante sencilla de meter, la capa de Unit of Work. Tú metes una capa de Unit of Work, que básicamente es para ejecutar las operaciones de ML, y tú sabes que cada vez que tengas un puntito de esto con Unit of Work, ¿vale? En lugar de con un insert, un update, un delete, eso quiere decir que esa parte la puedes moquear. Entonces, tú puedes empezar metiendo Unit of Work, no hace falta que moquees nada, pero en el Q o en el mes o en el año que decidas que quieres moquear o que quieres empezar a moquear, sabes que todo lo que tengas con Unit of Work es candidato a ser moqueado. Entonces, por ahí puedes ir evolucionando. Y luego, muy importante es, si por ejemplo tienes un proyecto con mucho código Apex, ujú, tú puedes tener mucha lógica de Apex en una clase o puedes estructurar la clase por capas. Entonces, a lo mejor tú revisas y dices, vale, pues aquí tengo un invocable que tiene, yo qué sé, 300 líneas de código. Vale, ves que este invocable, dentro de este invocable, esté haciendo una llamada REST. Pues cógete el código de la llamada REST, créate una carpetita dentro de tu GitLab o lo que tengas que sea REST Client y te mueves ese código a uno nuevo. Y, o sea, en lugar de tener una sola clase, a lo mejor tienes dos, el invocable que va a llamar al service, que va a llamar a la clase REST. Entonces, es como ir spliteando el código poquito a poco. A nivel claro. de, a nivel de test,
no se va a ver afectado porque el test debería de ejecutar tal cual está. Obviamente, cuando quieras moquearlo, ahí sí, o sea, moquearlo, sí que sí, vas a tener que echarle horas de más. O sea, y ahí no le vas a aportar ningún valor a negocio. Ahí lo que estás aportando es, digamos, velocidad a futuro cuando todo esto esté ya sobre raíles. Pero digamos que esas capas serían sencillas de empezar a trabajar con ellas. El Unit of Work, el Claro, Selector, y el sistema, pero al final, pero al futuro sí le está generando valor al negocio, porque esa claro, velocidad y ese performance, para mí, yo creo que es importante eh, que muchas veces, y pasa que el negocio te dice, pero es que eso es una tarea técnica, a mí no me afecta. No, quizás no te afecta visiblemente o de que un usuario al final la va a usar, va a ser usado por un usuario, pero que te arregle el performance de la OR, tu OR va a ser más rápida, vas a vender más. claro, ¿Sabes? De que no incluso, vas a tener incluso problemas. en los despliegues. O sea, yo me he encontrado en casos, o sea, no en proyectos en los que he trabajado yo, pero en alguna otra conferencia que he dado, de gente preguntándome, oye David, y cuando tienes un despliegue que te tarda 22 o 24 horas, ¿qué haces? Pues obviamente eso es porque hay falta de visión estratégica técnica. Entonces ahí ya tienes un problemón. Pues lo que tienes que hacer es buscar a alguien que tenga las espaldas muy anchas y que abogue por darle ese toque técnico y de calidad al proyecto, porque si no, obviamente magia no se puede hacer. Pero si una hora tarda 24 horas de pegar y poniendo un poquito de foco en un año lo puedes reducir en lugar de 24, lo puedes reducir a 12 y en 2 años lo puedes reducir a 6 y en 3 años lo puedes reducir a una, ostras, le está dando mucho valor porque quiere decir que cada despliegue no es un parto, Ujú, vamos a decir. exactamente. Y que mientras más rápido sea el despliegue, a su vez también le generas más valor al negocio Claro, rápidamente porque no espera, ahí cuando te dura 24 horas, no da para tener dos despliegues a la semana. claro. Y no tienes Está miedo, todo no más. tienes miedo, no tienes tanto miedo de desplegar. Mira, despliego y si por lo que sea hay algo que no hemos probado bien y falla, vuelvo a desplegar. Me va a llevar una hora arreglarlo y una hora desplegarlo. Ahora, si te lleva 24 horas desplegarlo, al final es un super stopper. Porque dices, no, solamente voy a pegar cuando está todo súper testeado. Y tener todo súper testeado en UAT, o tienes un mega equipo de UAT, o en realidad es complicado. Oye, Que alguien que ponga la se, mano en el fuego que o se que no falle demore nada. 24 horas, es que eso debe ser Claro. Ya digo, fatality. yo no lo he vivido. A mí me lo han contado, por suerte. ¿Sabes? No, yo tampoco, pues te digo, 24 horas que esa hora le están dando así para arrancarla. Claro. Pero bueno, que aunque no sean 24 horas, aunque me hables de 3 horas, que ya 3 horas o 2 horas, Ya es eso es mucho, eso bastante debería tiempo. ser rápido. Claro. Bueno, rápido, 30 minutos, ojalá 20. Nada. Pero bueno, perfecto. Y cuéntanos un caso de uso, David, que bueno, aquí hemos estado hablando bastante, pero sé que tienes por ahí un caso de uso más detallado. Sí, pues mira, aquí he planteado un caso de uso, ¿vale? En el cual pues tenemos una org, ¿no? Que se pueden llevar a cabo servicios y una vez que el servicio se finaliza, vamos a asumir que hay que hacer una llamada a un ERP, ¿vale? Que está fuera de Salesforce para que la orden se termine generando, ¿vale? Entonces, digamos, todo el proceso, toda la orquestación, todos los distintos estados del servicio, de cómo se está llevando a cabo el servicio, se gestiona en Salesforce, pero una vez que el servicio ya se ha finalizado, servicio de tipo que sea, de reformas, de venta de viviendas, de lo que sea, una vez que el servicio se ha finalizado, quiero que en mi sistema de ERP se vuelque la orden. Entonces tengo que hacer una llamada REST. Entonces, aquí hemos asumido que el servicio, o sea, que la orden se puede generar o bien porque vamos a asumir que la orden llega a un estado final, ¿vale? Y cuando llega al estado final, a través del domain, se va a llevar a cabo la llamada REST para generar el servicio, o a través de un botón en la propia orden en la que diga enviar orden. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o sea, ¿y por qué lo del botón? Porque a lo mejor el dominio lanza la orden y el servicio puesto falla y resulta que la orden no ha sido generada y tengo que relanzarla. ¿Cómo la relanzas? Pues a través de un Quick Action, por ejemplo. Quick Action que llama un flow y este flow ya termina llamando a la orden. Entonces, como veis, aquí ya estamos reutilizando cosas, porque tenemos una capa de Order Service que va a llamar al Create Order REST Client, que va a ser la que va a llamar al ERP para generar la orden. Entonces, estas dos capas ya se están reutilizando o bien por un queuable que se va a llamar desde el domain o bien
desde un invocable que se va a llamar desde el flow. Entonces ya tenemos dos capas comunes que se van a reutilizar. Entonces, pensando en el test, yo voy a tener que hacer test para el domain si fuera Apex, o sea, esto vamos a asumir que son todo clase Apex. Entonces yo voy a tener que hacer clases de test para cada una de estas capitas. Y como vemos, por estas capas estamos pasando varias veces. Entonces, a nivel de ejecución de test, si yo me voy a ejecución sin moquear, que he llamado, y ejecución moqueando, ¿vale? Cuando no moqueo, cuando quiera probar esta clase, si no moqueo, voy a ejecutar esta lógica, toda esta lógica y toda esta lógica de aquí abajo. Y cuando vaya a ejecutar el test de esta cajita, voy a ejecutar esta lógica y esta lógica. Pero ¿qué pasa? Que si queremos hacer test unitarios, igual que tenemos test unitarios para esta capa o para esta caja, tendremos test unitarios para esta. Entonces, Claro, y para la otra también. claro, entonces, al final, por esta caja final estamos pasando, cada vez que hacemos un test unitario, si no moqueamos de esta caja, esta caja, esta caja, esta caja o esta caja, estamos pasando por esta lógica un montón de veces, cuando no es necesario. Entonces, aquí, asumiendo que el tiempo de ejecución es X para todos los casos, que no va a ser así, pero bueno, por darle un valor y una ponderancia, ¿vale? Si yo quiero testear cada una de estas capas, cuando he puesto una X, quiere decir que el test va a pasar por la lógica de esta clase. Entonces, al final, cada vez que paso por aquí, voy a pasar por todas estas cajas. A Unit of Work, ¿por qué le he dado más peso? 3X, porque el Unit of Work es lo más caro, siempre. Al final, las operaciones de ML son más caras. Entonces, al final, si no moqueo, el tiempo de ejecutar los tests, asumiendo X como una medida súper estándar, que no tiene por qué ser así, sería de 53X, ¿vale? Y moqueando, que si nos vamos a la slide anterior, estas capitas que hay aquí, las cajitas blancas, se pueden moquear. Y moqueando, cuando yo ejecuto la lógica o sea, cuando yo ejecuto el test para el order domain, en el orden de domain test, voy a pasar por el order domain. Como el queuable no se moquea, pasaré por el queuable, pero todo lo demás está moqueado, ¿vale? Y bueno, aquí he puesto core porque aquí es una capa como cross vertical que puede ser que tengamos que tirar de ella en algún caso. Lo he puesto simbólicamente, ¿vale? No, puede ser que esté la X y no tenga que estar, pero si no estuviera no estaría ni abajo ni arriba. Entonces, a efectos es lo mismo. Entonces, como veis, aquí moqueando todas las capas, el número de tiempo, o sea, el número de ejecución de cierta lógica de las clases baja muchísimo. Y pasamos de 53X a 11X más 11 moqueado, porque al final moquear te gasta algo de tiempo. Pero ya te digo que es ínfimo. Para ponerte un ejemplo, ayer, porque digamos que para moquear hay distintos frameworks, ¿no? Podemos utilizar entre Pattern o ayer, como tenía que charlar contigo, dije, venga, voy a hacer una prueba de moquear con otro framework. Y utilicé Apex Mockery. Vale, pues yo tenía 5 clases de test en las cuales había muchas que había redundancia porque pasábamos por el mismo código varias veces y tenía que crear registros, ¿vale? Tenía que hacer operaciones de ML. Entonces, los tests con el tiempo de setup más el tiempo de ejecución del test estaba en torno a 6 segundos de setup y un segundo en el test, casi un segundo y dos décimas. Y después de moquearlo, estos test que estaban tardando un promedio de 6 segundos de setup más 1 de ejecución, pasaron a tener en el worst case escenario 250 milisegundos cada uno. O sea, es decir, si tenía 5 clases de test a 7 segundos, de 35 segundos que estaba tardando, o sea, pasé a 250 milisegundos por test. O sea, lo reduje una Un burrada. montón. Claro, y dices, bueno, pero si son solamente 5 clases, ya. Pero cuando tienes un proyecto con 200 clases, o un proyecto con 1000 test o 2000 test, ahí estás ahorrando muchos segundos. Y seguro que Salesforce, aunque no nos lo pagan, nos lo agradece, ¿no? Por sus servidores. Estaría guay que nos diera algún tipo de gratificación por ello. Pero Claro, bueno, claro. nada, broma. Está perfecto. Solo que a lo mejor yo me perdí un poco. Entonces, en la ejecución sin test por mosquear es porque estás pasando constantemente por varias partes.
Sí, test moqueado es porque pasas una sola vez porque ya lo tienes moqueado en un claro. solo lugar. O sea, por Ok, ejemplo, cuando hablamos del Order Domain Test, porque aquí sí que paso por el Queueable, por el Service y por el REST Client, por los posibles selectores? ¿Por qué paso por todo esto? Porque si yo me voy, perdón, si yo me voy a esta capa, cuando yo ejecute esta lógica, si no moqueo, voy a tener que pasar por aquí. Si hago alguna query a través del selector, voy a tener que pasar por aquí. De aquí tendré que pasar por la lógica de esta capa y tendré que pasar por la lógica de esta capa. Es decir, para ejecutar un test de esta capa, tengo que pasar paso por esta cuatro lógica, veces, esta lógica, esta lógica, esta lógica, esta lógica. cinco. Pero, claro, esta no se puede moquear, ¿de acuerdo? Pero esta capa de service sí. Entonces, por esta capa, cuando ejecute este test moqueado, por esta capa voy a pasar, pero por esta no. Y como por esta no paso, esta me la ahorro. Entonces ya te estás ahorrando dos capas en este caso. Y el selector se puede moquear, entonces los selectores también te lo estás ahorrando. Ok, Y cuando testé esto, como esta sí que se puede moquear, si no moqueo, paso por esta lógica, perdón, esta lógica y esta lógica. Pero si moqueo, únicamente cubro esta lógica y ya por aquí ya no paso en el test. claro, porque ya está Se pueden moqueado. moquear, efectivamente. Ok, Ujú. perfecto, genial, me quedó claro. Ahora sí hablemos un poco porque estábamos hablando de los distintos frameworks. Ujú. Y bueno, tú sabes que te tengo esta pregunta porque siempre hemos hablado de FFlip, pero si nos puedes contar un poco sobre él y qué diferencias tiene con otros frameworks, ¿no? Justamente hablabas del Apex Mocking, Mockery, mockery. Mockering que decías, Sí, entonces si nos puedes. sí. Pues mira, a ver, Enterprise Pattern o FFlib, que es como lo suelo conocer, es una librería que bueno, tiene su repositorio. Es verdad que se tiró muchos años sin actualizarse, pero ahora hace poquito ha habido una actualización, es decir, que está habiendo seguimiento. Y digamos que esta librería, por lo que aboga, es por una estructura de capas y digamos que de base te define la capa de Unit of Work, te la genera. Obviamente, luego tú la tienes que ir incorporando para cada uno de los tipos, de las entidades que quieras, pero así de caja base te genera lo estándar para la capa de Unit of Work, la capa selectora, la capa del domain o del trigger y una capa de service, de servicio. Entonces, de caja ya te vienes definidas esas capas, esas capas. Luego tú lo puedes extender y yo he metido, por ejemplo, capa REST Client, capa de sistema, le puedes meter tantas capas como sean necesarias en realidad. ¿Qué pasa? Que tú, si te pones a mirar las tripas de FFlip, al final no es un framework ligero, es un framework que te da una utilidad de la leche. A la hora de hacer, por ejemplo, la capa selectora, puedes utilizar muchas cosas y no te queda un selector tan grande porque hay mucha parte como que defines un selector padre y luego puedes ir creando selectores hijos. Entonces, por cada selector hijo únicamente tienes que definir los campos que añades a la query base. O sea, tiene ciertas funcionalidades que ayudan, pero a nivel de framework se puede decir que es pesado, que aún así es la leche, porque tú, por ejemplo, ejecutas los test unitarios de FFlip y los corre súper rápido, o sea que es bastante eficiente, pero tiene bastante lógica. Y el ejemplo que ponías tú antes, Sara, un proyecto que tiene 10 años, ¿le interesa meterse con FFlip de primera? Ostras, pues no lo sé, si de primera interesa con FFlip. Entonces, en los casos en los que haya duda o que la respuesta sea no, no interesa, porque puede ser demasiado complejo, o porque no tenemos gente tan tequi, tan técnica como el friki de David que está hablando como para llevar a cabo el proyecto. Bueno, pues igual podemos ir por la opción de utilizar framework como Apex Mockery, ¿vale? Que igual, o sea, con FFlip lo bueno es que te fuerzas a encarrilar el proyecto, una estructura de capas muy definida, muy establecida y para que funcione bien tienes que ir por ese camino y si no, digamos que el proyecto no va a rodar bien. Pero con Apex Mockery el proyecto puede estar mejor o peor. Obviamente, si está con sus capitas va a ser mucho más fácil de moquear siempre, pero puedes empezar a moquear. Tiene alguna peculiaridad. Por ejemplo, que la instancia que quieres moquear se tiene que definir como una variable estática que desde fuera la puedas moquear. Porque si no, o sea, con FFlip, como trabaja mucho con interfaces e implementaciones, tú puedes tener una implementación real y la implementación mock, que es como trabaja. Entonces, eso ya te viene de caja y es muy fácil de realizar de esa manera. Con App Mockery puedes hacer lo mismo, pero como no trabaja con interfaces e implementaciones, que no siempre es necesario, obviamente,
sí que puedes moquear, pero tienes que, esa instancia que quieres moquear la tienes que definir como una variable estática. O sea, sí que tienes que hacer algún ajuste, pero las ventajas pueden ser muy grandes. Ok. Es decir, que para igual hacer esta arquitectura de capa, tengo estos dos tipos de framework, Sí, bueno, la estructura de capa la pueden ¿o hacer no? incluso sin Sin framework. framework. Ok, esa es Claro, la que porque quería. Ok, al final es como estructurar distintas carpetitas, una capa de control, una capa controller, una capa REST lo que client, estamos hablando. una capa REST service, una capa selectora, y cada una de esas capitas tiene su account selector, contact selector, componente X controller, o sea, tiene cada una de sus clases Apex necesarias. Único que es verdad que es muy bueno tener algo así claro, porque digamos que si tienes esto claro, definido como lo quieras definir en cada proyecto, cada vez que vayas a desarrollar un controller, sabes que el controller luego puede llamar a un service o a un REST client, pero desde el controller no vas a llamar a una clase que está Oh, en un Apex domain. System Mode. Claro, entonces Claro. como que la llamada van de arriba abajo. Entonces esto te da como mucho orden a la hora de desarrollar y también eso hace que se acelere, ¿no? El proceso de desarrollo, porque está todo como muy clarito. Claro, porque te hacía la pregunta, volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con una OR que tiene tantos años? Quizás esta opción de hacerlo sin framework es más viable que estarte Claro, a lo mejor tocando sí. framework tan profundos Claro, como al Firebase. principio yo, por ejemplo, he entrado en proyectos en los cuales más o menos había algo de capa, pero no estaba muy fino. Entonces yo lo primero que hago es coger todas las clases que tengo, organizarlas por carpetas, o sea, es decir, darle un orden a nivel de estructura de carpetas en el repositorio. O sea, eso es lo primero que hago. Pum, yo le doy ese orden. Y luego ya, cuando tengo que modificar alguna de las clases, digo, vale, tengo que modificar esta clase. Sí. ¿Merece la pena que desde aquí saque una clase selectora nueva de contacto, de oportunidad? Sí, pues ya cojo y ya que paso, porque tengo que hacer un cambio en esa clase, ya es cuando me creo la capa selectora y a partir de ahí ya voy evolucionando. Entonces, como que primero estructuro y luego cada vez que tengo que aplicar algún cambio por alguna de esas zonas del código, aprovecho y lo cambio siguiendo esa estructura de capas. Perfecto. Ok. Súper claro. Es complejo, Está, o sea, es está bastante denso, particular. pero bueno, estoy intentando explicarme lo mejor que puedo. No, bueno, yo lo estoy teniendo súper claro. Yo me Me hago alegro. responsable de lo que yo entiendo. Yo lo veo claro. Vale, perfecto. Estuvimos hablando de Felipe, de los distintos, bueno, de qué diferencia tiene con otros frameworks. Em, y bueno, también aquí la pregunta que tenía de qué recomendaciones puedes entregar a quienes no lo utilizan y básicamente es moquear sin el framework, ¿no? Estas capas que ya estás explicando acá, Claro, yo por ejemplo, básicamente. el otro framework que utilicé, Apex Mockery, que lo instalé ayer, creo que son 8 clases, así como de framework, o sea que es algo escueto, chiquitito, ligero, y tardé en montarlo un par de orillas, hasta que lo entendí y tal. El primer ejemplo, o sea, todas las clases que queríamos moquear con Apex Mockery tardé 2 horas. La primera a lo mejor me llevó 1 hora y luego lo demás fue súper directo. Y los tiempos se redujeron, ya Genial. te digo, de 7 segundos a 250 milisegundos. Me acabas de dar una idea con eso, pero lo hablamos backstage Ok, ahorita. sin problema. ¿Algún otro punto que nos quieras compartir, David? Que Bueno, tenga. pues tengo un par de ejemplos de Ujú. cómo moquear, si quieres que lo veamos. Sí, sí, perfecto. Vale, pues están un poco basados en este caso de uso, ¿vale? Obviamente es todo, vamos a decir, pseudocódigo, aunque está bastante al detalle, pero bueno, que puede ser que haya alguna rata, ¿vale? Eh, vale, y bueno, tengo 2 ejemplos, uno con FFLib, ¿vale? Eh, y bueno, el puntero se ve, sí, ¿no? Ok. Sí, Pues nada, os voy a contar muy rápido. Como sabéis, en un test unitario, bueno, pues lo primero que hay que hacer es preparar o crear la data, ¿no? Que en este caso, pues generaríamos un producto que digamos que va a estar vinculado con la orden que se quiere mandar al ERP que hemos dicho, ¿vale? Entonces generamos un producto, generamos una orden y dentro de la orden se va a realizar una actualización, ¿vale? Por eso tengo aquí el objeto updated order con el status close. Cuando la orden cambie de in progress a close, ¿vale? A través del dominio es cuando debe de realizarse la llamada. Entonces, aquí tengo la data preparada. Ahora, siguiente paso, tengo que inicializar los mocks, ¿vale? Eh,
Y mocks tienen que ser capas que se puedan moquear. Pues en este caso, como veis, el Unit of Work, que esto es tan sencillo como utilizando fflib, definir aquí el mock del Unit of Work y luego setearlo, ¿vale? Aquí es donde justo en esta parte de aquí estamos, cuando utilizamos interfaces e implementaciones, estamos diciendo, vale, ahora quiero utilizar mock, ¿vale? Entonces aquí digamos que genero el mock y aquí le digo que cuando el código pase por el Unit of Work va a utilizar el mock, o sea, va a utilizar el Unit of Work mockeado y no el Unit of Work estándar. Y lo mismo para el selector, la capa selectora y la capa de servicio. ¿Qué peculiaridad hay aquí? Que en la capa selectora lo que quiero moquear es que cuando en la capa selectora invoque al método selectProductById, ¿vale? Que le pasaré el ID de este producto, quiero que me devuelva el producto que he generado aquí, ¿vale? Pero al estar moqueado y al tener la capa de Unit of Work moqueada, estos registros que genero aquí, aunque he dicho que son pseudocódigo, no, no se van a persistir ni en el contexto de test. Es decir, yo no voy a ejecutar una operación de ML. Yo aquí estoy definiendo esto en memoria. Esto nunca se va a persistir. Por lo tanto, ya tengo un ahorro de la leche, porque no voy a pasar ni por trigger, ni por domain, ni por nada. Luego, a la capa selectora, yo no voy a pasar por la lógica del selector. Es decir, no lo obligo a ejecutar la query. Lo que digo es que cuando dentro del servicio, o sea, o del dominio, llame a esta clase selectora con este método, directamente devuélveme este producto. ¿Por qué? Porque esa lógica ya la tendré testeada en el propio selector, pero aquí estoy testeando el dominio, ¿vale? Entonces, aquí digamos que estamos inicializando, definiendo los mock y seteando los mock para luego ejecutar el test. Entonces, en el test lo que digo es, vale, voy a ejecutar el trigger, ¿vale? Esto es la capa domain, es la capa de trigger en fflib. Voy a ejecutar el trigger en el cual quiero que se actualice esta orden, ¿vale? Con este updated order, que lo que cambia, como veis, es el estado, ¿vale? Y quiero que se lance el método after, ¿vale? Y en el método after del domain, lo que se hace es, se va a realizar una llamada al servicio que genera la orden, ¿vale? Y aparte se va a actualizar la orden de Salesforce con el ID que el RP me devuelva. Entonces, aquí lo que verifico es que se va a realizar un update. Cuando pone verify, cuando pone register dirty, es la forma que el Unit of Work del Enterprise Pattern entiende los updates. Entonces, aquí esto es como, voy a verificar que se va a hacer un update del registro orden este que tengo aquí definido. Y aparte voy a verificar que se va a realizar la llamada servicio create order. Entonces, esta capita de order service create order, si nos vamos aquí atrás, cuando llega al domain, pasará por el queueable y esta parte es la que estoy moqueando. El service este lo estoy moqueando y estoy verificando que se está llamando una sola vez, pero no voy a verificar la lógica interna. Entonces, aquí tengo el service, el order service moqueado, es como lo moquearía, ¿vale? Y aquí verifico que se va a llamar a método createOrder del servicio moqueado del service. Y ya con esto, lo que es la lógica del dominio, la tengo cubierta al 100%, bueno, al porcentaje que sea, pero la tengo cubierta. Entonces, Ok. es complejillo. Ahora, si nos vamos a la Apex Mockery, haciendo algo similar, aquí en lugar de moquear el service que hay aquí, ¿vale? Dije, vale, para Mockery voy a asumir que voy a moquear directamente el REST client. Entonces, si me voy al Mockery, aquí básicamente lo que hago es la clase de REST client, aquí me genero una clase de tipo mock, ¿vale? Luego, aparte de crearme la clase de tipo mock, me creo un método moqueado, que es el método sendOrder, ¿vale? Y aquí lo que digo es que cuando llame al método sendOrder, me va a devolver como respuesta un string que va a ser order created, ¿vale? Entonces, aquí defino la parte de moquear. Ya está, esta parte es mucho más sencilla. Aquí lo que hago es ejecutar el test, ¿vale? Aquí voy a ejecutar como estoy testeando esta capita de aquí, pues ejecuto el test de estoy testeando la capa de order service, ejecuto el test de order service y esta capa de aquí la moqueo. Es decir, cuando testeo el padre, moqueo el hijo. Entonces aquí estoy testeando order service, que sería el padre, y lo que hago es, aquí estoy moqueando el hijo,
que sería el REST client. Aquí invoco al método de la clase padre, que sería el sendOrder, y en el verify verifico que este método que he definido aquí, que es de la clase reClient, ha sido llamado y que ha sido llamado con estos parámetros. El total price y el order ID. Bueno, dos parámetros que he puesto así un poco que pueden tener sentido. Entonces, como veis, con AppSmokery el código es mucho más reducido, igual Ujú. es más legible. O sea, es más tipo como se moqueaba, como se solía moquear en Java hace años. Pero que creo que sí que bastante más escueto y a lo mejor bastante más entendible. Ok. Algo que vamos a hacer cuando publiques, se me ocurre, no sé si tú tienes unos links por ahí, justamente de los distintos, para que la gente pueda leer más sobre los frameworks, los distintos, y Vale, pueda pues te lo paso. profundizar. Sí, se me ocurre, sería interesante. eh, y que bueno, cada quien ya escoja como lo son los frameworks, cada quien escoge el que considera que se adapta más a su necesidad, ¿no? Fenomenal. Perfecto, pero está bastante interesante, de verdad, me O sea, yo gusta. lo bueno que puedo decir de esto que no es teórico, o sea, que yo lo llevaba a la Ujú. práctica y la reducción de tiempos de ejecución es la leche. A nivel conceptual sí que, bueno, pues los conceptos los tienes que un poco que asentar y la gente que a lo mejor no ha trabajado con esto tarda. Yo me he encontrado con equipos que no tenían idea, no tenían mucho background al respecto. Yo obviamente el día uno no le voy a exigir que me moque los test a ti, así, pero a lo mejor a los 6 7 meses ya podemos ir teniendo esta expectativa y si le gusta hacer las cosas bien y moquear y tal, al final para ellos es un ahorro porque los tests se simplifican muchísimo. O sea, al principio la curva de aprendizaje es alta, pero es que luego se simplifica y la velocidad de desarrollo es inmensa. Y lo valoran al final. Igual como todo, al principio la resistencia al cambio también cuesta, Sí. mucho, pero después les van a ver el valor, como todo. Pero a mí me parece súper interesante y que se pueda implementar y que debería ser una base en muchos lugares, poder trabajarlo así por lo que tú dices, se simplifica y al final, cuando le ven el valor, ves que le simplificas la vida a ellos también, no nada más es generarle valor al negocio, sino que le facilitas la vida a ellos, Claro. ¿sabes? Sí, yo de hecho te tengo que dar las gracias porque este de Apex Mockery lo tenía pendiente de probar y hoy que tenía aquí la charleta contigo, digo, esta semana sí o sí voy a probarlo. Y pues mira, ayer me forcé a aprender una cosita nueva. Claro, cuando uno tiene alguien que tenga que cumplir algo, uno como que se pone más el foco ahí para realizarlo, ¿no? Genial, bien, Aquí. gracias por hacerlo y compartirlo, de verdad, David, te agradezco mucho esto, que me parece una maravilla y en mi opinión muy personal, y de verdad que me gusta mucho, inclusive eh, me gustaría poder plantearlo, porque me parece, de verdad, que es súper interesante y que más personas puedan conocer esto y sobre todo que lo estás compartiendo y Ujú. eso se valora mucho. ¿Ok? Nada, yo ya tienes mi contacto, o sea, cualquier cosa que pueda echar una mano, que yo soy bastante pro de colaborar con la comunidad, es verdad que no estoy muy metido en foros, blogs y tal, pero todo lo que sea compartir información y tal, a mí es que no me pesa y me gusta porque creo que al final, contra más fino trabajemos todos, el que venga por detrás mejor se lo va a encontrar y como que es más gratificante, ¿no? Así lo pienso yo. Claro, para mí es como ir dejando tu legado, ¿no? Para ti Eso, este es tu hijo, tu idea, tú sabes, eso es. que seas ese referente con estos mocks que has pensado. Sí, ahí te tengo varias ideas que ya ahorita las hablamos, Ok, backstage, que a ver cuando si te quieras. interesan. Muy bien. Así que nada, bueno, no sé si quieras decirnos algo más, compartir algo más, si no, bueno. Nada, yo darte las gracias, que la verdad que desde que empezamos a hablar sí que me he visto ya varias programas de Crónicas de Salesforce, varios podcasts de Crónicas de Salesforce y me parece que es súper interesante. Y nada, que invito a todo el mundo que tenga algo elaborado, medio elaborado o sin elaborar, pero que tenga alguna idea, pues eso, que se ponga en contacto y si, y si necesita ayuda de resto y tal, pues entre todos colaborar y nada, que no les dé vergüenza, que se animen a compartir sus experiencias, que seguramente que hay gente que le va a venir súper bien. O sea que animo a todo el mundo a participar en estas charletas con Sara, que es súper majeta, y nada, que ya buscaremos alguna otra charla para comentar a futuro. Te tengo otra, tranquilo. Vale, vale, No, gracias a ti, genial. David, de verdad, por el interés y sobre todo por esas palabras.
Lo hago porque me gusta, de esto se trata la comunidad, compartir. Yo siempre lo digo en estos episodios, yo aprendo mucho de ustedes, yo no me sé todo Salesforce, hay tópicos que yo tengo que me obligo a investigar para poder hacer las preguntas, para poder indagar, ¿sabes? Y esto es como un win-win, lo comparto y yo Claro, también crezco. eso Entonces, es. es parte de esto. Así que Muy bueno, bien. muchísimas gracias David nuevamente y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes y nos estamos viendo en próximos episodios. Hasta luego. Chao.